llegó el momento de compartir con nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso y compartiendo con el economista Wildo González. Wildo, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar del Muchas programa. gracias, Eduardo, y un saludo a la teleaudiencia. Wildo, queríamos consultarte tu visión acerca de este nuevo escenario internacional que se está trazando. Por un lado, con los ajustes de la Reserva Federal de los Estados Unidos y por otro lado, con una serie de conflictos que en cierto modo también pueden condicionar los mercados. Yendo a lo primero, Wildo, lo que fue este movimiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las proyecciones de que las tasas o ajustes de tasas puedan continuar. ¿Qué te parece que esto puede estar modificando dentro del terreno financiero en el plano internacional y cómo esto puede de alguna manera también ir condicionando cuestiones en nuestro país? Bueno, mira, partiendo por la parte internacional y por la parte de las perspectivas que habían, el mercado tenía incorporado ya probablemente una baja en la tasa de la Reserva Federal ahora en septiembre, especialmente después de los comentarios de Powell, el presidente de la Reserva Federal, en el seminario de Jackson Hole que siempre suelen hacer en mediados de agosto, donde ya dijo que ya era que el momento había llegado. Ahora ya el mercado se dividió en dos bandos, vamos a decirle. En un momento de los futuros llegaron a tener una distribución bimodal, que quiere decir eso, que habían dos grandes grupos, uno que apostaba o básicamente prevía una reducción de 25 puntos base y otro de 50 puntos base. Ahora, lo que estaba en el escenario de 25 puntos base eran gente que probablemente tenía un escenario de soft landing. Que decir soft landing, un aterrizaje suave. A los economistas nos gusta usar la palabra un poco marketingera en eso, que sería como un aterrizaje suave porque en general lo que siempre sabemos es que posterior a un aumento de la tasa de la Reserva Federal, Estados Unidos siempre suele entrar en recesión. Y eso no estaba pasando, de hecho, eso es algo que demoró en el sentido de la baja de tasa de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado laboral muy dinámico y indicadores de inflación que no estaban convergiendo con la velocidad que probablemente la Reserva Federal se sienta cómodo. Entonces ahí había un tema. Ahora, entre julio y agosto empezaron a darse una serie de indicadores que daban cuenta de que sí, ya había llegado un momento, pues, efectivamente, como dijo Powell. Ahora, el punto siguiente es más o menos cuántas reducciones van a hacer la FED y cuánto más o menos eso puede llegar a ser la tasa terminal de eso. ¿Por qué importa mucho eso? Porque al final la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro americano es la base de referencia para el financiamiento internacional para todos los países, para todas las empresas. Por poner un contexto, nosotros cuando salimos a los mercados financieros internacionales como país, pagamos en promedio unos 150 puntos base sobre la curva americana en promedio. Eso quiere decir más o menos 1.5% más de tasa, para más o menos llevar un lenguaje un poco más sencillo. Ahora, de ahí en adelante probablemente se van construyendo todas las tasas y va teniendo una forma. Ahora, el tema es que las tasas de interés de corto plazo en Estados Unidos estaban más altas que la tasa a largo plazo. Eso en general sucede en periodos en que se invierte en la curva de rendimiento, que suele ser señal de recesión. Ahora, se está desinvirtiendo la curva de rendimiento y está empezando a bajar la tasa de corto plazo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque sobre esa tasa de corto plazo a la que llegue la Reserva Federal se va a construir la curva de rendimiento de la economía americana. Entonces ahí probablemente ahora estamos teniendo uno del Tesoro americano a 10 años en torno a como 3.5, 3.7, 3.8, como fluctuando en ese rango. Ahora, si es que la FED, por ejemplo, llega a una tasa terminal de 3, que es lo que probablemente el mercado espera, que una reducción final más o menos donde llega a nivel de tasa neutral, vamos a decir, para Estados Unidos, más o menos como ahora nosotros hicimos en el Banco Central acá, que llegamos a 6, y ahí nos quedamos por un tiempito. Eso probablemente es la misma cosa que van a empezar a hacer. Ahora, ¿por qué importa eso? Porque al final eso va a hacer que la plata salga de Estados Unidos. Ahora las tasas en Estados Unidos estaban bastante altas, eran súper atractivos los bonos del Tesoro. Vos podés tener un rendimiento de 5 o 6% el año pasado fácilmente y por un bono que prácticamente es casi libre de riesgo. O sea, no hay ningún bono que esté libre de riesgo, pero el menos riesgoso de todos es un bono del Tesoro americano. Y sobre eso se construía, por ejemplo, la tasa a la que nosotros salimos a financiarnos. Sobre esa curva se construyó la tasa en la que el gobierno hizo la emisión en febrero de este año, por ejemplo. Entonces es súper importante eso.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Los flujos de capitales van a empezar a irse a las economías emergentes. Cuando la Reserva Federal baja la tasa de interés, siempre empieza un ciclo en el que los flujos de capitales van a economías emergentes y a mercados alternativos. ¿Cuáles son los mercados alternativos? Los commodities. Entonces, altamente probable que, por ejemplo, la baja de tasa también le pega a la soja. Entonces, capaz que podamos ver una valorización de la soja solamente por el efecto del incremento de flujo que pueda ir al mercado de los commodities. Entonces, eso es algo positivo para nosotros. Vamos a tener menos tasa internacional y nosotros, obviamente, ahí vamos a tener que empezar a reaccionar probablemente con más lentitud que el resto, pero ya en otras economías, por el diferencial de tasa, que empíricamente más o menos uno piensa que la diferencia entre las tasas de interés, especialmente de corto plazo, te mide más o menos tu expectativa de depreciación de tu moneda. Más o menos. Entonces al final muchos países van a empezar a reducir su tasa, probablemente con más intensidad de lo que tenían previsto, dependiendo cómo baje la tasa de la Reserva Federal. ¿Quiénes, por ejemplo, van a hacer eso de manera súper rápida? Chile, que probablemente va a llegar a un nivel un poco más neutral porque para evitar que el peso se aprecie demasiado. El sol peruano, mismo el real va a tener que hacer eso a pesar de que los futuros marcan una tendencia de depreciación del real. Y nosotros también, pero nosotros probablemente de manera un poco más rezagada que el resto, porque no estamos tan conectados a los mercados de capitales, pues no tenemos no residentes puestos en moneda local. De hecho, no tenemos instrumentos todavía, o sea, hay instrumentos, pero los mecanismos todavía no están preparados para recibir ese flujo de capitales que llega, que de golpe los tipos vienen y te compran, o sea, una emisión de 10 millones de dólares, que acá parece mucho, para los fondos afuera son bastante poco. Entonces al final va a terminar causando eso en general a las economías emergentes. ¿Y cómo nos va a afectar eso a nosotros? En general a nosotros nos va a afectar probablemente con una apreciación de nuestra moneda. Nosotros tenemos fundamentos macro sólidos. Entonces, dentro de los países que tienen fundamentos macro sólidos, hay una apreciación de la moneda. Pero probablemente nosotros nos vamos a ir apreciando dependiendo de cómo más o menos le vaya pegando a la soja y al petróleo. Entonces ahí está el quick de la cuestión y donde entra el escenario geopolítico. Entonces al final un escenario geopolítico con conflicto en general siempre tiende a incrementar el precio del petróleo. ¿En cuánto más o menos suele incrementar esto? Bueno, depende de la intensidad y depende de la medida. O sea, hay varios resultados en la literatura que estudian el mercado de los commodities y los conflictos y otro tipo de cosas. Hay gente en economía que estudia solamente commodities, solamente cómo la economía le afecta el petróleo y viceversa. Y esa gente más o menos tiene estimaciones que en promedio cuando se intensifica esto le tiende a afectar el precio en 10 o 20%. Entonces si nosotros empezamos a ver un incremento en el tema de la tensión geopolítica que hay allá, va a aumentar entre un 10 a un 20% el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque al final eso termina como disminuyendo el volumen de producción de los países productores de petróleo, que es justamente ahí la zona de donde están los mayores productores, y dado eso tenemos una menor oferta mundial de petróleo y con una demanda constante, dado que el conflicto es súper acotado en un lugar, todo el mundo sigue demandando la misma cantidad de petróleo. Entonces ahí probablemente nos puede como aguar un poco la fiesta de la entrada de los flujos de capitales que va a la economía emergente, no solamente a nosotros, sino que también al resto de las economías emergentes. Y otra cosa también que probablemente va a afectar bastante el resultado de la elección de Estados Unidos, dependiendo más o menos de quién gane. O sea, en general, por ejemplo, hay diversas apuestas y de hecho el mercado va cambiando de opinión cada cierto tiempo. Por ejemplo, un mes atrás el mercado esperaba que si Trump ganaba, Trump iba a poder influir de manera indirecta en la decisión de la Reserva Federal, porque durante su periodo se va a tener que renovar la mitad de los presidentes de la Reserva Federal. Para tener a la gente en contexto, la Reserva Federal, cada estado más o menos, tiene una Reserva Federal que tiene un presidente y está el presidente de la Reserva Federal, que representa el Consejo, básicamente. Entonces, pero no todos los presidentes de la Reserva Federal tienen derecho a voto, eso van rotando a cada cierto tiempo. Hay una Reserva Federal que sí tiene derecho a voto siempre, obviamente el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, por ejemplo, y otros más que ahora no tengo muy en mente. Pero al final Trump puede llegar a afectar eso. Pero probablemente Trump puede elegir académicos, que siempre la mayor parte de los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos son académicos, que sean un poco más
dovish. Dovish es como mío paloma, como más o menos como más flexible a la política monetaria. Digamos, por ejemplo, ahora algunos tienen como una visión como de Hawkins, como de águila, que al final son tipo más duros, que tienen que ver que la inflación, y el resto no le importa. Entonces ahí eso probablemente va a afectar. El mercado pensaba que con Trump se iba a dar un poco más de inflación en promedio, y eso hacía que hubo un instrumento financiero que temía el premio por plazo, el term premium, que el term premium de la diferencia entre la tasa de corto plazo y la tasa de largo plazo. Y hay gente que apuesta, obviamente, a eso. Hay gente, instrumentos en los que uno puede invertir en eso. Y los mercados estaban apostando ahí que iba a haber más term premium, más premio por plazo si ganaba Trump. Ahora se dio vuelta la situación, siguen esperando un premio por plazo, pero ahora dicen porque Kamala va a ser probablemente una política fiscal donde tenga mucho más gasto, entonces el déficit va a ser más grande, entonces ellos van a ver probablemente más necesidad de financiamiento y eso va a implicar más tasas. Entonces, la historia es la misma básicamente, pero al final lo que se discute bastante es si es que va a llegar a 3. Ahora ya la gente está empezando a pensar que probablemente Estados Unidos sí haya estado en recesión. Están buscando los indicadores como más o menos justificar, porque los indicadores tradicionales no estaban marcando recesión. Y entonces probablemente algunos piensan que la tasa de la Reserva Federal puede volver al antiguo nivel que teníamos antes, que era en torno a 2,5 más o menos. Y sobre eso se debería construir la curva de rendimiento. ¿Cómo va a afectar eso? Que va a tener una tasa de largo plazo de 10 años, que siempre es la referencia, en torno a 3,5 en ese rango bajo. Entonces el mercado está dividido en un rango en el que debe tasa de largo plazo, financiamiento para los proyectos de inversión, entre 3 a 3,5, para los que piensan que la tasa de la Reserva Federal va a estar bajo 3 al final, y entre 3,5 a 4 para los que piensan que la tasa va a estar sobre 3 o en 3. Wildo, en el plano local, una cuestión que también estuvo llamando la atención es el diferencial entre la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la tasa del Banco Central del Paraguay. En cierto modo, eso fue un incentivo para que muchos agentes cambien a posiciones en dólares. Y esto evidentemente se va a ir acomodando con el paso del tiempo en la medida en la que la Reserva Federal vaya haciendo ajustes, y vamos a ver si el Banco Central hace algún tipo de cambio. ¿Esto podría tener algún tipo de connotación en el término cambiario, Wildo? Mira, va a tener, pero no en la intensidad como para mover eso. O sea, nuestro tipo de cambio se va a mover más por las perspectivas de nuestro término de intercambio, el precio de la soja y del petróleo. Y de a poco eso va a ir reflejando probablemente cómo la vaya pegando a nuestros socios comerciales. Pero de manera indirecta sí, de manera inmediata no. Ahora, en el tipo de cambio eso debería afectarnos con una apreciación en el tipo de cambio. Pero no es una apreciación para en este momento. Ahora nosotros estamos en una situación que tenemos todavía metido en la economía el shock de término de intercambio negativo. No. Altamente probable que nos sigamos depreciando un poco más, pero es altamente probable que los elementos que suelen ocasionar la estacionalidad en el tipo de cambio, que baje en el primer trimestre y parte del segundo trimestre, que el año que viene se dé con una intensidad un poco más alta de la que se estaba dando, y eso va a hacer que el tipo de cambio baje. De hecho, es bien interesante porque más o menos en términos como financieros, entre mucha gente que aprovechó las tasas altas en dólares para poner sus ahorros, sus inversiones en tasas en dólares, ahora es un buen momento para salirse, de hecho sea de paso, y es un momento para entrar en moneda local. ¿Por qué? Porque entrar en moneda local en un momento en el que el dólar está caro. O sea, vos estás vendiendo tu instrumento en dólar, o estás vendiendo a un buen precio. Entonces vos estás vendiendo eso y compras los instrumentos, vas a comprar más instrumentos en guaraníes más o menos. Entonces al final es un buen momento para entrar. De hecho es bien entretenido mirar las recomendaciones de diversos colegas de banco de inversión de las principales economías latinoamericanas, haciendo informes más o menos pensando en cuál es la ventana óptima para entrar en moneda local. Entonces la discusión es más o menos entre los estrategas, los bancos de inversión, si es que el momento para entrar en moneda local es ahora o hay que esperar un poco más. Entonces, y eso todo nos pega al final.